Buenos días, mujeres en acción. Seguimos entonces estudiando la línea de tiempo. Hoy nos toca ya la clase 43. Ya recuerden que estudiamos todos los días miércoles del año. Y hoy ya vamos en la clase 43. Es decir, llevamos 43 miércoles estudiando la línea de tiempo del pueblo de Israel. Hoy nos toca estudiar la clase del profeta Jonás. Les puse acá una línea de tiempo bastante resumida, ya que esta línea de tiempo tiene fechas aproximadas, ¿ya? Y son las fechas más como importantes, no son fechas exactas, fechas aproximadas, ¿ya? Partimos entonces con el 2000 a.C. Nosotros estuvimos viendo ahí a Abraham y los patriarcas, ¿cierto? Vimos a Abraham, después Isaac, después vimos a Jacob. También estudiamos José y sus hermanos, o los demás hijos de Jacob, ¿cierto? Estuvimos estudiando el pueblo de Israel, los israelitas o los jacobitas en Egipto. Luego vimos entonces en el 1500 aproximadamente antes de Cristo, Moisés, el libertador de los israelitas, que fueron esclavizados en, en los israelitas que fueron esclavizados en Egipto, ¿cierto? Luego estuvimos estudiando en el 1000 aproximadamente a David, la vida de David. Y de ahí nosotros fuimos estudiando muchos reyes del pueblo de Israel y de Judá, ¿cierto? En 930 aproximadamente nosotros vimos lo que fue la división del reino, ¿cierto? Con Jeroboam, ¿cierto? Y Roboam. Y de ahí estudiamos muchos reyes dentro de estos periodos. También estudiamos algunos profetas y aquí en el 800 aproximadamente antes de Cristo vamos a situarnos con este profeta, el profeta Jonás. Yo creo que nosotros muchas veces hemos escuchado esta historia, pero hoy la vamos a estudiar un poquito más a profundidad. No muy profundo que digamos, pero sí vamos a estudiarlo un poquito más a profundidad y vamos a poner algunas teorías, algunas conjeturas, ¿cierto?, de la vida de este profeta. Nosotros hemos dicho anteriormente que los profetas menores y profetas mayores en la Biblia no quiere decir que son profetas menores porque tienen menor relevancia, sino que solamente porque el libro es un poquito más pequeño que los otros libros, ¿ya? Por eso está esa separación en nuestra Biblia con profetas menores y profetas mayores. Lo recalco una vez más. El libro de Jonás tiene solamente 4 capítulos y son 4 capítulos súper cortitos, así que si usted quiere leerlos, incluso puede ponerle pause a este video, lea los 4 capítulos y sigue viendo este video para que digan, ah, verdad, tenía razón, oh, mira qué interesante, ¿ya? Porque son 4 capítulos bastante cortos cada uno, entonces usted lo puede leer en media hora. Siempre recomiendo leerlo en voz alta para que usted también vaya escuchándose lo que lee y le quede aún más claro. Ya, por lo general también yo recomiendo la nueva traducción viviente porque es un lenguaje más actual, más que la Reina Valera, ya que es un poquito más complicada de leer. Entonces, el nombre Jonás como tal significa paloma, o sea, este profeta desde pequeñito estaba destinado a ser un mensajero, ¿ya? Entonces, este Jonás, este profeta, fue un profeta que estaba en el reino del norte, por Israel, ¿ya? Y Dios le habló un día y le dijo, oye Jonás, levántate que te voy a dar una misión, quiero que tú te vayas a Nínive y cuando vayas allá le adviertas a los ninivitas que la ciudad será destruida en 40 días más si ellos no se arrepienten. Entonces aquí el Señor le dio una misión, un mensaje, y le dio una misión de que se levantara y que fuera, ¿cierto? ¿Qué hizo Jonás? Se levantó, tal cual el Señor lo mandó. Pero, aquí hay un gran pero, se fue en dirección contraria a Nínive. Este Jonás era un profeta bastante rebelde, que así se conoce incluso el profeta rebelde,
porque en vez de hacerle caso al Señor y irse hasta Nínive, se fue para el otro lado. Es muy porfiado, este Jonás, muy terco. Ya, ¿y por qué Jonás se fue al otro lado, se fue para el otro lado y no se fue hasta Nínive? ¿Ya? Nínive estaba aproximadamente como por Asia, por ese lado, ¿ya? Lo que vendría siendo hoy Irak. Y Jonás estaba yendo para Europa. Yo después les puse una diapositiva donde puse unos mapas y ahí les voy a explicar con mayor claridad el tema de para dónde se fue Jonás, pero quiero que ustedes entiendan esto, ¿ya? ¿Por qué él no quería ir a Nínive? Simple, porque si ustedes leen esta historia, que yo les digo que es muy cortita, son solamente 4 capítulos con muy pocos versículos, ustedes se van a dar cuenta que los ninivitas eran enemigos de los israelitas, ¿ya? Todo lo que nosotros también hemos venido estudiando todo este tiempo con la línea de tiempo del pueblo de Israel, ustedes se van a dar cuenta que entonces eran enemigos. Así que yo creo ya que, ¿qué le pasó a Jonás aquí? Él sintió como que Dios le estaba diciendo, oye, ¿sabes qué, Jonás? Quiero que tú le vayas a avisar a tu enemigo, a esos que a ti te caen mal, que le vaya a avisar de que se tienen que arrepentir porque si no van a ser castigados. Así que puedes ayudar a tu enemigo. Como que en el fondo algo así le estaba diciendo el Señor. Eso fue como el mensaje que recibió Jonás y dijo, ¿qué le voy a ir a avisar a esto? Si me caen súper mal, son mis enemigos, ¿cómo voy a ir yo a avisarle? Así que en vez de irse en dirección a Nínive, se fue en dirección al otro lado y dice la palabra que él descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis, ya pagó su pasaje, se subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza, ya con la esperanza de escapar del Señor. Yo aquí les puse un cuadrito en violeta, morado, lila, ya el color que ustedes, como ustedes les quieran llamar este color, ya en algunos lados le dicen morado, en otros violeta, en otros lila, o depende también el color que lo vean en su celular o computador. Ya, entonces yo les puse estos cuadritos donde le puse ahí descendió, lo dejé en negrita y le puse un cuadrito hacia el lado que le puse que es un proceso de decadencia. Ya, nosotros hemos visto también en otras clases que cada vez que la palabra dice bajar o descender, está hablando de un proceso de decadencia espiritual, ¿cierto? Que se está apartando del Señor y que va cayendo, 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 o que va bajando, que tiene este proceso de ir apartándose de lo espiritual. Ya, y aquí le puse que se fue hasta Jope, perdón, que bajó hasta al puerto de Jope, o sea, siguió bajando. Cuando llegó hasta Jope, al puerto, él después tuvo que bajar al barco y del barco él bajó todavía un poco más porque se fue ahí a bordo y se embarcó y se fue como a dormir lo profundo de este barco. O sea, él fue todo bajando, 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 o sea, tuvo todo este proceso de desapego espiritual, de decadencia espiritual. Después le puse aquí en el barco otra flechita, ya, porque algunos estudiosos dicen que este barco, en esos años, ya no estamos hablando de los barcos de hoy en día, que igual tardan mucho, muchos barcos igual tardan, pero estamos hablando de barcos más rústicos, por decirlo de alguna forma. Entonces estos barcos tardaban como un año y algo en ir desde Jope hasta Tarsis, ya hasta Europa. Tarsis hoy en día vendría siendo lo que es España. Entonces, desde Irak hasta España se tardaba alrededor como de un año y algo, ¿ya? Perdón, desde Israel, de donde estaba Jope, y de Israel hasta España se tardaba alrededor de un año y algo en ir, más un año y algo en volver, más el tiempo que el barco estaba allá. Entonces, este barco tardaba alrededor de 3 años en aparecer en el puerto aquí de Jope. Y este Jonás tuvo la suerte, ya entre comillas, de encontrarse con este barco y se embarcó ahí para ir al otro lado, tratando de escaparse del Señor, de lo que el Señor le había encomendado. Les puse yo acá este mapa, como les decía. Quiero que pongan mucha atención. A su mano izquierda ustedes se van a encontrar con el mapa cuando estaba dividido por las 12 tribus de Israel, ya marcado, bien marcado. Ya para arriba nosotros para el norte tenemos a Aser, Neftalí, Zabulón, Isaacar,
¿cierto? Un poquito más abajo tenemos Manaser, a uno y otro lado de este río del Jordán. Para acá nosotros tenemos también a Adán, Efraín, a Gad, a Rubén más hacia abajito, a Judá, Simeón, ¿cierto? Benjamín. Nosotros tenemos como bien marcados todos estos territorios cuando se fueron estableciendo las tribus, ¿cierto? Ahí quedó bien establecido, bien marcado este mapa, pero desde que nosotros fuimos estudiando hasta ahora hemos visto cómo los asirios, ¿cierto? Fueron ellos conquistando territorios de los israelitas. Hubo una división del reino donde se marcó bien lo que fue el norte y el sur, ¿cierto? Se dividieron 10 tribus, se fueron para el norte y solamente lo que fue Benjamín y Judá se quedaron en el sur, lo que vendría siendo Judá. Y después los sirios fueron quitándole territorio, incluso en algún momento conquistaron hasta lo que vendría siendo Israel o el reino del norte, ¿cierto? Eso lo veremos más adelante. Pero fueron quitándole territorio y ese mapa ya pierde lo que vendría siendo toda esta división y todo este colorido y se transforma en este mapa. Y nosotros vemos cómo también perdieron harto territorio, lo que fue Manasés, Gad, Rubén, Naser, ¿cierto? Fueron perdiendo territorio y después quedó en este mapa que no sé de qué color se verá bien en sus celulares. Ya en mi computador se ve celeste y café o marrón y en mi celular se ve celeste y naranjo, entonces no sé muy bien de qué color se verá en sus computador o celular, dependiendo de dónde esté viendo esta clase, pero para que usted vea eso es arriba Reino del Norte, lo que vendría siendo Israel, y Reino del Sur, lo que vendría siendo Judá. Ya, y este mapa que nosotros tenemos claro ahora, este mapa dividido, ¿cierto? En dos reinos, en el mapa que tenemos en la derecha vendría siendo eso pequeñito que se ve ahí, ¿ya? Y todo lo demás son Siria, ya lo que vendría siendo hoy en día Irak, y Nínive vendría siendo lo que es hoy Mosul, ya, y ahí les puse también marcado Nínive, tengo ahí una flechita, y hasta ahí tenía que ir, desde este mapita celeste hasta Nínive tenía que ir Jonás, lo que debería tardar alrededor de 6 meses, y el que hizo se fue para el otro lado, ya, donde está esa flechita en rojo. Para allá estaba entonces lo que era Tarsis, para donde él quería huir de la presencia del Señor. Así que ahí tengo este mapa, eh, para que ustedes se hagan una idea aproximada de lo que estamos hablando. Entonces, cuando Jonás se subió a este barco, ya él revisó en su iPhone, en su Android, revisó el tiempo y se fijó que iba a estar el tiempo súper bueno, así que se embarcó nomás aquí en este barco y se fue entonces rumbo a Tarsis, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Empezó un viento, una tempestad, pero terrible, 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 que empezó a azotar el barco y los demás tripulantes que estaban en el barco no se explicaban qué es lo que estaba pasando, si ellos habían revisado y había buen clima y ahora había un viento, una marejada terrible y ellos empezaron a deshacerse de algunas cosas porque veían como este barco casi se iba a volcar, entonces dijeron, no, hay que tirar algunas cosas, y empezaron a arrojar algunas mercancías que tenían en este barco, empezaron a arrojar cosas porque se estaba a punto de dar vuelta el barco y estaba la tempestad, estaba la lluvia, estaba el viento, estaba quedando la embarrada, como diríamos al buen chileno, estaba quedando la escoba. Entonces empezaron ahí los tripulantes de este barco a preguntarse qué es lo que pasaba y empezaron a preguntar a sus dioses y a tirar suerte para ver qué es lo que pasaba. Y todo apuntaba a que Jonás tenía algo que ver con esta tempestad. Entonces fueron a preguntarle a Jonás qué es lo que estaba pasando. Eh, y Jonás le dijo, bueno, si quieren, dijo, podrían arrojarme a mí al agua porque yo me ando arrancando de Dios. Eso es lo que pasó. Dios me entregó un mensaje que tenía que llevar para un lado, yo me estoy arrancando, me estoy yendo para otro lado, así que si ustedes quieren, tírenme al agua y el mar se va a calmar.
Entonces los tripulantes como que no le hicieron mucho caso a Jonás y siguieron nomás con él ahí arriba de este barco y seguía esta tempestad cada vez peor y ellos empezaron a decir, no, algo hay que hacer aquí, algo hay que hacer. Entonces ellos empezaron ahí a preguntar, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Y dijeron, ya, vamos a tener que hacerle caso a Jonás, porque si él dijo, y nosotros ya nos estamos deshaciendo de casi todas las cosas y seguimos aquí a punto de darnos vuelta, bueno, probemos, tiremos a Jonás a ver qué es lo que pasa. Y cuando tiraron a Jonás, inmediatamente se detuvo la tempestad. Dice, entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. O sea, apenas Jonás tocó el agua, se calmó la tempestad. Y los marineros quedaron asombrados porque el gran poder del Señor, por el gran poder del Señor, ¿ya? Y le ofrecieron sacrificio y prometieron servirle. Entonces, entre tanto, el Señor había provisto un gran pez ya para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Atención con esto, estuvo Jonás dentro de este pez 3 días, 3 noches, no 2 días, no mediodía, no un par de días, no, 3 días, 3 noches, ya se cumplieron estos 3 días y 3 noches, ¡pum! Y Jonás salió del pez. Ya, en el capítulo 2 de Jonás, del libro de Jonás, ustedes se van a encontrar con una oración muy cortita de solo 10 versículos, y yo le marqué algunas palabras porque quiero que ponga una especial atención. Y dice, se lo voy a leer. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol, ya bien marcado, clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. O sea, el alma de Jonás estaba totalmente abatida por todo lo que estaba sucediendo en este proceso de que el pez se lo tragó, de lo que estaba sucediendo allá adentro y todo. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí, ya siguió bajando a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y termina este capítulo diciendo, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en la tierra, o en tierra. Antes de pasar al capítulo 3, ya les quiero hacer aquí un paréntesis, voy a poner aquí una conjetura, una teoría, ya que algunos estudiosos hacen, que dicen primero que hay que descartar el tema de la ballena, ya porque dice la palabra que fue un gran pez. Y la ballena es un mamífero, un cetáceo, ya por lo tanto no es un pez. Ya la ballena no es un pez. Entonces algunos incluso dibujan la ballena, a Jonás saliendo de la ballena o a Jonás sobre una ballena y todo, pero no fue una ballena. Ya yo creo que eso ustedes lo descarten completamente de sus mentes, porque cuando al menos yo era chica, a mí me enseñaron lo que fue la escuelita dominical o la clase de los niños, ya, de que una ballena se había tragado a Jonás, pero no es así, ya, incluso yo me acuerdo de que cuando era pequeña se veía a Jonás así vivo dentro de este pez, y que hacía hasta una fogatita y todo adentro de esta ballena, ya, pero yo creo que ustedes lo descarten de su vida, eh, porque no fue una ballena. Como le digo, esta ballena no es un pez, sino que es un mamífero, un cetáceo, ¿ya? Así que descartado de sus vidas.
Hay una teoría, ya, una conjetura, una teoría de que podría haber sido el pez tiburón ballena, que de ballena solo tiene el apellido, ya, pero este sí es un pez, ya, y este pez tiene branquias, tiene escamas, ya, y mide aproximadamente 13 metros, ya, pero eh, se dice que se han encontrado ejemplares en México de 20 a 25 metros de largo, ¿ya? Entonces, si fuera así, ¿ya? Que de 20 a 25 metros, imagínense estos, pero tremendamente grandes, aunque no existieran esos, lo que sí se han podido medir, estos ejemplares que sí se han podido medir, porque son peces, ya por lo tanto no son peligrosos, entonces muchos buzos se han podido acercar a ellos y se han podido hacer mediciones de estos peces y se han medido que son 13 metros, igual 13 metros es demasiado, o sea, un humano mide en promedio 1,70 m, 1,80 m lo más, o sea, imagínate 13 metros de más que cae un humano dentro de este pez tiburón ballena, ¿ya? Y este sí que es un pez. Entonces, algunos teólogos, algunas personas que han estudiado más se inclinan más por este pez, ¿ya? Porque este sí es un pez, tiene una gran boca, un gran, eh, no, los hijos no, tienen una gran boca, no sé la verdad cómo se le llamará a este tipo de peces, la boca de los peces, ya, pero tiene una boca bastante ancha donde de más que cae un humano y este pez se alimenta principalmente de plancton y fitoplancton, ¿ya? Y esto lo que hace es que traga, abre su gran boca y traga todo lo que está ahí lo que está ahí alrededor, te traga todos estos peces pequeñitos, estas algas y todas las cosas muy, muy, muy pequeñitas. Y después los filtra a través de sus branquias, ya hay sus branquias cartilaginosas, la palabra un poco complicada, ¿ya? Y filtra todo el agua y saca todo lo que es todo el agua para afuera y se queda solamente con estos pececitos, estos plancton pequeñitos dentro de él. Entonces, si ellos tragan algo que no deben tragarse, ¿ya? Porque estos se alimentan de cosas muy pequeñitas, de algas y esas cosas, su organismo como que lo descompone, lo que no debe tragarse y después lo expulsa de su estómago, ya lo vomita de su estómago. Entonces, por eso que los que estudian bastante lo que es la palabra del Señor, los estudiosos, algunos se inclinan más por este pez, ya que es un pez muy grande que sí podría haberse tragado a Jonás o directamente un pez extinto que hoy en día ya no existe. ¿Ya? Yo les puse aquí un imposible, así un timbre imposible, porque dice, ¿cómo pudo estar Jonás 3 días y 3 noches en el pez sin morirse? Eso es imposible, un timbre imposible. Pero, ¿quién dijo que Jonás no se murió adentro del pez? ¿Ya? ¿Quién lo dijo? Nosotros no hemos dicho. Y si usted lee la palabra, claro, no está. Incluso si usted lee detenidamente el capítulo 2 de Jonás, ustedes en realidad van a pensar que sí se pudo haber muerto. Ya, porque ustedes, eh, por esta oración que hace tan profunda Jonás, ustedes podrían pensar o dudar ahí. Y ahora si ustedes leen Mateos 12, ya, sobre todo el del 38 al 40, estos versículos, ustedes van a quedarse atónitos y van a decir, no, Jonás estaba muerto, definitivamente estaba muerto, ¿ya? Porque primero, si ustedes leen, yo les voy a leer rápidamente estos versículos, dice, entonces respondieron algunos de los escribas, aquí Jesús mismo estaba explicando esto, ¿ya? Y algunos escribas le preguntaron, eh, respondieron entonces algunos escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Ahí le estaban diciendo aquí estos escribas, estos fariseos, queremos ver una señal que salga de ti. Y Jesús le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, ¿ya? O sea, aquí lo confirma Jesús mismo que estuvo Jonás 3 días y 3 noches dentro de este pez, en el vientre de este pez, perdón. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
¿Y cómo estuvo Jesús en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches? ¿Vivo? No, muerto, ¿ya? Muerto. Entonces, si él hace este paralelo, ¿cierto? Entre el Jesús mismo, haciendo este paralelo entre Jesús y Jonás, ya diciendo que así como estuvo Jonás en el pez, así estará Jesús 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Nosotros no podemos entonces afirmar de que Jonás estuvo vivo, sino que podemos tener esta teoría, pensar, ¿cierto? Que en realidad Jonás se murió y estuvo 3 días muerto dentro del pez, ¿ya? Porque Jonás dijo que el Señor lo sacó del Seol. O sea, ¿qué es lo que es el Seol? Por eso yo se lo marqué ahí en el capítulo 2, en la diapositiva anterior. El Seol es un lugar de los muertos. Y Jonás dice que el Señor lo levantó de la sepultura. ¿Y quiénes están en la sepultura? ¿Los vivos? No, los muertos. Jesús dijo que había un paralelo entre Jonás y Jesús, que así como estuvo Jonás 3 días en el vientre del pez, así estará entonces el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Y como estuvo Jesús muerto, como estuvo Jonás, lo que nosotros podemos desprender de aquí, muerto. Entonces, yo les dejo aquí esta teoría, ¿ya? Se las dejo, no digo que esto es así tal cual yo se lo estoy explicando, porque hay estudiosos, cierto, que se dedican profundamente a todas estas cosas. Esto es una teoría que si ustedes la estudian a más profundidad podrían estar de acuerdo conmigo o podrían decir, no, pareciera que está equivocada esta señora, pero quiero que ustedes lo vean, lo estudien y, insisto, Jesús mismo explica esta teoría. Así que ojo ahí. Entonces, como yo le decía, terminó el capítulo 2 diciendo, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra, ya ahí lo vomitó a la orilla del mar, este gran pez a Jonás. Yo les puse este dibujito ahí a Jonás medio vivo, pero eh, aquí yo quiero que ustedes pongan atención, porque más adelante en el mismo libro de Jonás, nosotros nos vamos a encontrar con que a Jonás le hacía mal el sol. Entonces, si es que este pez, ya, este pez tiburón ballena, ¿cierto? Como que descompone un poco las cosas que están en su vientre y después las vomita. Nosotros aquí tendríamos a un Jonás con la piel bastante débil y media descompuesta. Recuerden también que estuvo muerto, según nuestra teoría, 3 días, ¿cierto? Y 3 noches dentro del vientre de este pez. Y al ser arrojado ahí a las orillas, nosotros nos vamos a encontrar no con este Jonás así tan buen mozo como este dibujo, sino que nos deberíamos encontrar con un Jonás bastante descompuesto, ¿ya? Entonces, si nosotros leemos el libro de Jonás, nosotros no nos vamos a encontrar con ningún milagro que haya salido desde Jonás, ¿ya? Así como por ejemplo nosotros vimos en Elías, que Elías se conoce por 7 milagros que él, o que Dios, mejor dicho, hizo a través de Elías, ¿ya? Entonces se le conoce a Elías por 7 milagros, y a Eliseo, quien pidió una doble porción de lo que tenía Elías, Eliseo se le conoce por 14 milagros, sí, cierto, que hizo Dios a través de Eliseo, ya, 14 milagros, cierto. Pero en cambio aquí a Jonás nosotros no nos vamos a encontrar con ningún milagro, sino que él mismo es el milagro, su vida el milagro, porque quienes vieron, cierto, los del mismo barco, quienes vieron que este pez se lo tragó y después van a escuchar que Jonás está vivo, o sea, él mismo es el milagro. Entonces, ¿qué señal hizo el profeta Jonás? Ninguna. Él era el milagro, su vida fue el milagro. Después en el capítulo 3, nosotros nos vamos a encontrar con Nínive, aquí con un Nínive arrepentido. Entonces dice, el Señor habló por segunda vez a Jonás, dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Acá otra teoría más, yo creo que ustedes aquí pongan unas notas al margen, ¿cierto? Porque también yo he escuchado que este pez ballena, que ya dijimos que no era una ballena, sino que era un pez, ya, se tragaba a Jonás y después iba y lo escupía en Nínive. Pero si nosotros leemos más detenidamente esto, nos vamos a encontrar que dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive.
O sea, el pez no lo escupió en Nínive como tal, ¿ya? Porque lo está mandando nuevamente el Señor por segunda vez que se levante y que vaya hasta Nínive y que le vaya a entregar un mensaje. Entonces, si el pez lo hubiese escupido en Nínive, que nos dimos cuenta por el mapa que Nínive como tal no tiene al mismo al ladito el mar, ya, pero en fin. Entonces, si le hubiese ido a escupir allá a Nínive, este pez, no le hubiese dicho anda hasta Nínive, sino que le hubiese dicho levántate y comienza a proclamar el mensaje aquí en Nínive, sino que le dice anda y ve a Nínive. Y después, más encima, vemos a Jonás que obedece el mandato del Señor y se fue hasta Nínive, o sea, ya caminó o avanzó o viajó hasta Nínive, y dice que el día que Jonás entró a la ciudad, o sea, no estaba en Nínive, sino que entró a la ciudad a proclamar el mensaje, ¿cierto? La multitud se acercó a él a escuchar este mensaje y le creyó. ¿Ya? Cuando él empezó a decir que si ellos no se arrepentían dentro de 40 días más, esta ciudad va a ser destruida, la gente le creyó, y no solamente la gente, sino que hasta el rey le creyó, y todo lo que hicieron fue presentar un ayuno y empezaron a vestirse con telas ásperas en señal de remordimiento. Y el rey, ¿cierto? Y su gente ahí más cercana presentaron ahí un edicto de que todos tenían que, desde la gente y los animales, presentar ayunos, ¿ya? Y él vino después que hizo todo este edicto, se sentó sobre ceniza, y este decreto era de que nadie podía comer ni beber nada, ni siquiera los animales, ¿ya? Todos tenían que vestirse de luto, ropas ásperas, y apartarse de sus malos caminos y abandonar toda violencia, ¿ya? Y quizás si ellos hacían todas estas cosas, quizás así Dios podía cambiar de parecer, ¿ya? Y no destruir Nínive en 40 días, ¿ya? Y contenga, que ya dejara de lado, contuviera su ira terrible en contra de los ninivitas, ¿ya? Entonces, cuando Dios vio todo esto que hicieron los ninivitas, ¿cierto? Dios, ¿qué es lo que hizo? Eh, Cambió de parecer, porque vio que los ninivitas habían hecho todo este ayuno y todas estas cosas y habían abandonado, perdón, sus malos caminos, y Dios entonces cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción, ¿cierto?, a Nínive. Eso ustedes se van a encontrar entonces en el capítulo 3 de Jonás. En el último capítulo de Jonás, capítulo 4, ustedes se van a encontrar con un Jonás rebelde y enojado, ¿ya? Por la misericordia que el Señor había tenido con la gente de Nínive. Yo cuando lo leía dije, este Jonás que es terrible, pero a la vez decía, nosotros nos parecemos a este Jonás. Muchas veces nos parecemos a este Jonás. Dice, como el Señor perdonó a los ninivitas, Jonás se enojó en gran manera, se enojó mucho y patuamente le reclamó al Señor porque había perdonado a los ninivitas. Le dijo, pero ¿cómo, Señor, si te ocurre perdonar a los de Nínive? O sea, ahora van a pensar que yo soy un mentiroso. Todo lo que yo había dicho, como no se va a cumplir, la gente va a pensar que yo estaba mintiendo, van a pensar que soy un falso profeta. Entonces, ya que tú le perdonaste la vida, mejor quítame la vida a mí, porque si no van a pensar que yo estoy mintiendo. Prefiero estar muerto y no vivos, sino lo que yo predije, no, porque como lo que yo predije no va a suceder, entonces la gente va a pensar que yo estoy mintiendo. No, mejor mátame, le dijo, mátame, quítame la vida. Y entonces el Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? O sea, ¿por qué te estás enojando? ¿Qué te has creído tú? ¿Te parece bien estarte enojando por esto? ¿Y qué es lo que hizo Jonás? Rebelde, amurrado, como decimos nosotros, se fue al oriente de la ciudad e hizo ahí una enramada, se hizo ahí como una chocita pequeñita, una carpita de palo, no sé, yo me imagino ahí una enramada, y se sentó ahí a la sombra porque el Señor había perdonado a los de Nínive y él se fue enojado ahí a mirar desde lejos lo que estaba pasando. Y el Señor, aún así, cuando veía a este Jonás ahí enojado, el Señor hizo crecer una planta bien grande para que le diera más sombra todavía a Jonás, para poder aliviar su piel del sol, porque tenía la piel muy
dañada, muy ligera, ¿ya? Por eso que también está esta teoría de que Jonás estaba dentro de este pececito por la calidad que tenía su piel. Y ahí el Señor hizo que crecieran estas ramas, estas plantas, todo, para que así se le liberara un poco la piel a Jonás. Y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero, así como Dios hizo que creyera una planta, también proveyó a un gusano para esta planta. Y al amanecer, al día siguiente, el gusano se había comido el tallito de la planta, de modo que esta planta se marchitó. Y les puse un gusanito para que tuviera un dibujo en esta diapositiva. Así que cuando el sol ya se fue ahí intensificando, empezó ahí a estar más como decimos acá nosotros, está más parado el sol, está más justo ahí en pleno día ya el sol dañando todo, quemando el sol. Entonces cuando el sol se fue intensificando, eh, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás y se aliviara su piel. El sol pegó sobre la cabeza hasta que Jonás se empezó a sentir débil, ¿ya? Que otra vez más este Jonás rebelde empezó a desear morirse y le dijo, Señor, es mejor morirme que vivir así. Ya Jonás estaba pero con todas las mañas, estaba enojadísimo. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta se murió? O sea, no te pases de listo, le dijo. ¿Cómo se te ocurre enojarte porque la planta se murió? ¿Te parece bien enojarte porque se murió la planta? Sí, le dijo Jonás. Sí, me enojo, le dijo. Sí, dijo Jonás. Estoy tan enojado que quisiera morirme. Porque mira, ahora me quedé sin sol, me estoy casi aquí muriendo, me duele la piel, estoy insolándome. Uy, ya, yo le estoy poniendo de mi cosecha. Pero ahí Jonás, enojado, le dijo, sí, estoy enojado, preferiría morirme. Y este capítulo termina con una pregunta, ¿ya? El Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta que tú no hiciste nada para que creciera? Creció súper rápido y murió súper rápido también. Pero Nínive tiene más de 120.000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales que hay aquí en esta región. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Así termina este capítulo 4. No debería sentir yo lástima por esta gran ciudad. Entonces cuando yo estaba estudiando esta clase, yo decía, wow, nosotros somos así muchas veces. El Señor nos entrega algún mensaje, alguna palabra para poder entregársela a otro y nosotros nos levantamos y tomamos rumbo para el otro lado. No obedecemos al Señor. Y muchas veces alegamos por cosas pequeñas como casi que Dios está siendo injusto, cuando Dios en realidad no es pero para nada injusto, sino que Él es un Dios justo y en su justicia Él hace cosas que a lo mejor muchas veces nosotros no entendemos, pero es lo correcto. O sea, aquí Jonás estaba enojado porque el Señor proveyó de gusano a esta planta y la planta se marchitó. Creció súper rápido y se marchitó súper rápido, pero Jonás no plantó la planta, no hizo que creciera, no la regó, no la cuidó, nada. Y se enoja porque la planta muere. Una planta, una. Pero no se enoja porque el Señor tuvo misericordia de estos 100.000 habitantes que estaban en una decadencia espiritual, en una oscuridad espiritual, en donde podrían estar ahí, ¿cierto? Dándole un mejor mensaje para que estos se pudieran arrepentir. Entonces aquí le dice el Señor, terminando este capítulo, ¿no debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Entonces yo dije, wow, falta un capítulo. Me arrancaron una hoja de la Biblia. Arrancaron una hoja de Biblia, porque pareciera como que falta más, ¿cierto? Es como una película con final abierto. Termina entonces la historia de Jonás con esta pregunta. Y como digo, el Señor ministraba también mi vida y yo creo que ministra también sus vidas cuando nosotros muchas veces tomamos rumbo diferente y reclamamos por cosas
que en realidad solamente Dios tiene la respuesta para todo. Así que les dejo entonces con esta clase, quedamos hasta acá con esta clase. No se olvide seguirnos, ¿ya? Active entonces las notificaciones para que le llegue a usted la notificación cuando subamos las clases, ¿ya? Próxima clase seguimos estudiando Oseas, para que no se cambie de canal y siga estudiando con nosotros con Mujeres en Acción. Nos vemos.